Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El fantasma regresa. David Holden apretó la espalda contra la pared del dormitorio. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte. 15 años de vida suburbana no habían mermado sus instintos, los mismos instintos que lo habían mantenido con vida a través de 43 misiones de operaciones encubiertas en 3 continentes. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 17 de la mañana. Cuando el susurro de Krista se coló por el conducto de ventilación. Sí, que sea limpio. Él corre a las 5. Corta los frenos si es necesario. Lo quiero fuera antes del domingo. La sangre de David se convirtió en hielo. La voz en el altavoz respondió con un crujido. El pago primero. Las criptos están en una billetera que envié. El doble si es brutal. Durante 10 años, David había enterrado su pasado más profundo que cualquier tumba que hubiera cavado. David Holden, el ajustador de seguros suburbano, se suponía que estaba muerto y enterrado junto con un hombre que una vez llevó el nombre en clave La Parca. Ese hombre había eliminado a líderes de cárteles en Colombia, desmantelado células terroristas en Siria y dejado un rastro de cuerpos por Europa del Este del que las agencias de inteligencia todavía susurraban en rincones oscuros. Había conocido a Krista Warren en un evento benéfico en Portland, una deslumbrante morena con ojos verdes que parecían ver a través de su fachada civil cuidadosamente construida. Era enfermera pediátrica y irradiaba una calidez genuina que le hizo creer que finalmente podría dejar atrás la oscuridad. Su noviazgo había sido un torbellino de excursiones, catas de vino y perezosas mañanas de domingo que se sentían como una absolución por cada vida que había arrebatado. Pero mientras escuchaba a su esposa de 8 años discutir casualmente su asesinato, David se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira. La mujer que lo besaba para despedirse cada mañana, que le preparaba café con 2 de azúcar y sin crema, que lo abrazaba durante las tormentas eléctricas, ella lo quería muerto. Moviéndose con una precisión silenciosa que una vez lo convirtió en un fantasma en territorio enemigo, David se deslizó fuera de la cama y caminó descalzo hasta su estudio. Detrás de un panel falso en su estantería había una caja fuerte de titanio que Krista nunca había descubierto. Dentro yacían los restos de su vida anterior, pasaportes falsos, dinero en efectivo no rastreable, discos duros encriptados y un teléfono satelital que podía llegar a cualquier parte del mundo. Levantó la bolsa de huida, una mochila compacta que contenía todo lo que necesitaría para desaparecer para siempre o para librar una guerra. Sus dedos encontraron un teléfono satelital y escribió un mensaje a un número que no había contactado en una década. Un último baile, socio. La respuesta llegó en segundos. Creí que estabas muerto. ¿Cuál es el objetivo? David apretó la mandíbula mientras respondía. Cerca de casa. Necesito limpiar la casa. Estaré allí en 48. Sigue siendo un fantasma. Gabriel Burton había sido su compañero durante 7 años en el campo, un experto en demoliciones y un genio táctico que podía hacer desaparecer un problema sin dejar rastro. Si alguien podía ayudarlo a navegar este infierno personal, era Gab. David borró el hilo de mensajes y devolvió el teléfono a la caja fuerte. Mientras se deslizaba de nuevo en la cama junto a su esposa dormida, estudió su rostro a la luz de la luna. El mismo rostro que besó el día de su boda. Los mismos labios que acababan de ordenar su muerte. Krista se movió, su mano cruzando la cama para tocar su pecho. «Estás frío», murmuró, su voz espesa por el sueño. «Solo me levanté a por un poco de agua», susurró él, permitiendo que ella se acurrucara contra él. Cada fibra de su ser quería poner sus manos alrededor de su garganta y apretar hasta que esos labios mentirosos se volvieran azules. Pero David Holden, La Parca, era un estratega ante todo. Lo averiguaría todo, con quién trabajaba, por qué lo quería muerto y cuán profunda era esta traición. Solo entonces le mostraría lo que les sucede a las personas que intentan matar a un fantasma. Capítulo 2. La red se desenmaraña. A la mañana siguiente, David mantuvo su rutina con precisión militar. Besó a Krista para despedirse a las 7:15 de la mañana, le dijo que la amaba y condujo a su oficina de seguros como lo había hecho cada día de la semana durante los últimos 8 años. Pero en lugar de revisar archivos de reclamaciones, activó habilidades que habían estado inactivas durante demasiado tiempo.
Su primera parada fue instalar equipos de vigilancia en toda su casa, microcámaras y dispositivos de audio tan pequeños que eran prácticamente indetectables. Para el almuerzo, cada habitación estaba cubierta, con la señal transmitiéndose a un servidor encriptado que había instalado en un almacén abandonado al otro lado de la ciudad. A través de su sistema de monitoreo, David observó cómo se desarrollaba la verdadera vida de Krista. No era la esposa devota que él creía que era. A las 2:30 de la tarde, ella salió de su casa y condujo hasta el motel Riverside en las afueras de la ciudad, habitación 237. La sangre de David hirvió mientras la veía abrazar a un hombre alto y de cabello oscuro a través del teleobjetivo de su cámara de vigilancia. Spencer Bayard. David había realizado una rápida verificación de antecedentes y descubrió que Spencer era un entrenador personal en un gimnasio de lujo del centro. Pero más interesante era lo que los registros superficiales no mostraban. Usando sus antiguos contactos de inteligencia, David investigó más a fondo y descubrió que Spencer había sido dado de baja con deshonor de los Marines 3 años atrás por asalto y robo. El hombre tenía un historial delictivo que incluía peleas de bar, disturbios domésticos y presunta participación en un círculo de peleas clandestinas. Pero Spencer no era solo el amante de Krista. Era su arma. La investigación de David reveló que Krista había estado planeando esto durante meses. Los registros bancarios mostraban que había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas y transfiriéndolo a billeteras de criptomonedas. Más inquietante fue lo que descubrió sobre su matrimonio en sí. Krista Warren no había sido enfermera pediátrica cuando se conocieron. Había sido una estafadora que trabajaba para una sofisticada red de robo de identidad. El evento benéfico donde se conocieron no había sido al azar. Lo había estado apuntando a él específicamente. ¿Pero por qué? David había construido su identidad civil perfectamente. No debería haber habido rastro de su pasado en operaciones encubiertas. La respuesta provino de un archivo encriptado en un disco que pensó que había sido destruido hacía mucho tiempo. Alguien había vendido su verdadera identidad al mejor postor. Alguien que sabía sobre David Holden, el ajustador de seguros suburbano, y sobre la Parca, el asesino del gobierno. Ese alguien era su antiguo controlador, Lloyd Gray. Gray había estado vendiendo a operativos retirados a organizaciones criminales durante años. La identidad encubierta de David había sido subastada al equipo de Krista, y ella había estado jugando a largo plazo, 8 años de matrimonio, construyendo confianza, esperando el momento perfecto para cobrar cualquier recompensa que hubiera por su cabeza. Pero Krista había cometido un error crucial. Había subestimado con quién estaba tratando. Mientras David revisaba horas de grabaciones de vigilancia, observó a Spencer y Krista planear su muerte con detalle gráfico. No solo iban a matarlo. Planeaban hacerlo parecer un accidente, cobrar su seguro de vida y desaparecer juntos. El pago en criptomonedas que mencionaron no iba a un sicario. Spencer iba a hacerlo él mismo, y ya habían elegido el lugar, Devil's Bend, la sinuosa carretera de montaña donde David corría cada mañana. Spencer manipularía su coche la noche anterior y luego estaría esperando en el bosque para descubrir los restos y hacerse pasar por el ciudadano preocupado que intentó ayudar. Krista interpretaría a la viuda afligida a la perfección, tal como interpretó a la esposa amorosa durante 8 años. Esa noche, David se sentó frente a Krista en la cena, observándola desempeñar su papel. Ella le preguntó por su día, se rió de sus chistes e incluso sugirió que planearan una escapada de fin de semana para celebrar su aniversario el próximo mes, un aniversario que no tenía intención de dejarle vivir para ver. «Pareces distraído esta noche», dijo ella, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. «¿Todo bien?» David sonrió, la misma sonrisa que había usado mientras interrogaba a terroristas. «Solo pensaba en cuánto te amo. En que haría cualquier cosa por proteger lo que tenemos». Krista apretó su mano, sus ojos verdes brillando con lo que ahora reconocía como un engaño calculado. «Yo siento lo mismo. Haría cualquier cosa para mantenerte a salvo». La ironía no se le escapó. Ella estaba diciendo la verdad, a su retorcida manera. Estaba a punto de hacer algo para mantenerse a salvo eliminando la amenaza que él representaba para su vida cuidadosamente construida. Mientras recogían los platos juntos, el teléfono de David vibró. Un mensaje de un número desconocido, paquete entregado en el punto de entrega habitual.
Gabriel había llegado. Capítulo 3. Viejos fantasmas, nuevas reglas. David se encontró con Gabriel Burton en un silo de grano abandonado a 40 millas de la ciudad, el mismo tipo de lugar desolado donde habían planeado operaciones que nunca existieron oficialmente. Gab emergió de las sombras como siempre lo había hecho, un hombre compacto con manos de cirujano y ojos de lobo, llevando una bolsa de lona que probablemente contenía suficiente poder de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. Jesús, David, dijo Gab, estrechando su mano con un agarre firme. Pareces un padre de los suburbios. Ese era el punto. David señaló las fotos de vigilancia extendidas sobre el capó de su coche. Esta es Krista, mi esposa. Este es Spencer Bayard, su amante y aspirante a verdugo. Y este, levantó una foto de un hombre de cabello canoso en un edificio gubernamental, es Lloyd Gray, el bastardo que me vendió. Gab estudió las fotos con la atención metódica que una vez aplicó a los planos de bombas. ¿Cuán profundo es esto? 8 años de profundidad. Todo mi matrimonio fue una trampa. La voz de David era gélida. Gray ha estado vendiendo identidades de operativos retirados a organizaciones criminales. El equipo de Krista compró la mía, y ella ha estado jugando a largo plazo desde entonces. ¿Cuál es el objetivo final? Inicialmente, probablemente solo era acceso a mis recursos e identidad civil. Pero algo cambió recientemente. Me quieren muerto ahora, y quieren que parezca un accidente. David sacó su tableta, mostrando a Gabriel las grabaciones de vigilancia. Planean manipular mi coche mañana por la noche. Spencer estará esperando en Devil's Bend para asegurarse de que no sobreviva al choque. La expresión de Gabriel se ensombreció mientras veía las imágenes. Estos no son criminales al azar, David. Esta operación requirió inteligencia y planificación serias. Alguien te quería a ti específicamente. Eso es lo que me preocupa. Gray no vendería mi identidad por calderilla. Alguien pagó una prima por David Holden, lo que significa que saben sobre la parca. David apretó la mandíbula. La pregunta es si me quieren muerto por algo que hice en el campo o por algo que podría recordar. ¿Cuál es el plan? David extendió un mapa sobre el capó del coche, marcando ubicaciones con alfileres rojos. Primero, cambiamos las tornas. Quieren hacer que mi muerte parezca un accidente, así que les vamos a dar un tipo diferente de accidente. Spencer cree que está cazando una presa, pero mañana por la noche, él se convierte en el cazado. ¿Y la esposa? Krista me ha estado mintiendo durante 8 años. Va a aprender lo que sucede cuando le mientes a alguien que mata para ganarse la vida. Los ojos de David eran agujeros negros. Pero primero, necesitamos entender exactamente con quién estamos tratando. Esto no es solo sobre una esposa infiel y su amante. Aquí se está jugando un juego más grande. Gabriel asintió y abrió su bolsa de lona, revelando una variedad de armas y equipo electrónico. Traje regalitos. Equipo de vigilancia de grado militar, rastreadores y suficiente C4 para redecorar la mitad del estado. Guarda los explosivos para más tarde. Ahora mismo, necesito inteligencia. David le entregó a Gabriel una carpeta. Estos son los socios conocidos de Krista. Quiero saber para quién trabaja realmente y por qué me quieren muerto tanto como para invertir 8 años en una operación encubierta. ¿Y Gray? Lloyd Gray va a tener una semana muy mala. Pero no hasta que entienda el alcance completo de su traición. La sonrisa de David era depredadora. Vendió a operativos estadounidenses a criminales extranjeros. Eso es traición, y me tomo la traición como algo personal. Mientras cargaban el equipo de vigilancia en el coche de David, Gabriel hizo la pregunta que había estado flotando en el aire. Sabes que no hay vuelta atrás en esto, ¿verdad? Una vez que empecemos, la vida suburbana se acaba. David Holden, ajustador de seguros, muere mañana por la noche, ya sea que Spencer lo mate o no. David miró las fotos de su esposa una vez más. La mujer que lo había abrazado durante las pesadillas sobre su pasado, que le había hecho creer que podía ser algo más que un asesino. Ese hombre ya estaba muerto. Simplemente no lo sabía todavía. ¿Y cuando esto termine? Cuando esto termine, todos los que me traicionaron estarán bajo tierra,
y yo estaré en algún lugar donde nunca puedan encontrarme. La voz de David llevaba la fría certeza de un hombre que había hecho las paces con lo que tenía que llegar a ser. La parca nunca se retiró, Gab. Solo estaba durmiendo. Mientras conducían de regreso a la ciudad en vehículos separados, David sintió algo que no había experimentado en 10 años, la anticipación eléctrica de una cacería. Mañana por la noche, Spencer Ballard aprendería la diferencia entre matar a un ajustador de seguros y matar a un hombre que había acabado con más vidas de las que podía contar. Y Krista descubriría que el marido de modales apacibles al que había estado engañando estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. La noche del jueves llegó con una lluvia fría que haría las carreteras de montaña aún más traicioneras. Condiciones perfectas para un accidente fatal. David había pasado el día interpretando su papel a la perfección, llegando incluso a llevar su coche a revisión al taller local donde Spencer trabajaba a tiempo parcial. Había observado a través de cámaras ocultas cómo Spencer se deslizaba debajo de su Honda Civic y debilitaba cuidadosamente los conductos de los frenos, lo suficiente como para asegurar un fallo catastrófico en el sinuoso descenso de Devil's Bend. Pero Spencer había cometido un error crítico. Había asumido que David era un civil común que no notaría los sutiles cambios en el manejo de su coche. Lo que Spencer no sabía era que David había sido entrenado para detectar sabotajes por expertos que hacían que Spencer pareciera un aficionado. A las 11 de la noche, David besó a Krista de buenas noches y se retiró a su estudio, aparentemente para terminar algo de papeleo del seguro. A través de la señal de vigilancia, la observó esperar exactamente 20 minutos antes de deslizarse fuera de la cama y enviarle un mensaje a Spencer. «Está dormido. Tienes vía libre para mañana». La respuesta de Spencer fue inmediata. «Frenos listos. Estaré en posición a las 5 de la madrugada. Mañana a esta hora, seremos ricos y libres». David sonrió fríamente. De hecho, serían libres. Libres de sus preocupaciones mortales. A las 3 de la madrugada, David se deslizó fuera de la casa como el fantasma que una vez fue. Su ropa de correr ocultaba equipo táctico, y sus zapatillas de correr habían sido reemplazadas por botas de combate. Gabriel ya estaba en posición en Devil's Bend, habiendo pasado la noche preparando su propia sorpresa para Spencer. El plan era elegante en su simplicidad. Spencer estaría esperando en el bosque sobre la curva cerrada, posicionado para ver el coche de David precipitarse por el acantilado cuando los frenos fallaran. Pero en lugar del Honda de David, Spencer vería a Gabriel conduciendo un vehículo idéntico con frenos reforzados y blindaje. Mientras Spencer se concentraba en lo que él creía que era la muerte de David, el verdadero David lo estaría cazando por detrás. A las 4:45 de la madrugada, David estaba agazapado en la línea de árboles a 50 yardas de la posición de Spencer. A través de gafas de visión nocturna, observó al hombre más joven consultar su reloj y ajustar su posición. Spencer había traído un rifle, probablemente planeando meterle una bala en la cabeza a David si el choque no lo mataba. El hombre era meticuloso. David tenía que reconocerlo. La voz de Gabriel crujió a través del auricular de David. Jinete fantasma a la parca. Me acerco a la zona objetivo. El espectáculo comienza en 3 minutos. Recibido. Comienza la operación. David observó a Spencer tensarse mientras el sonido de un motor que se acercaba resonaba en el aire de la montaña. El Honda Civic tomó la curva exactamente a 60 millas por hora, tal como el rastreador GPS de David había indicado que estaría conduciendo. Spencer levantó su rifle, listo para hacer un disparo de seguimiento si era necesario. El coche golpeó la sección de carretera saboteada, y Spencer presionó un detonador remoto, un plan de respaldo que David no había esperado. Una pequeña carga explosiva envió al Honda dando tumbos hacia la barandilla, pero en lugar de atravesarla, la barrera reforzada aguantó. El coche derrapó hasta detenerse, intacto pero dañado. Spencer maldijo y levantó su rifle para terminar el trabajo, pero Gabriel ya se estaba moviendo. El conductor herido salió tambaleándose del coche, aparentemente aturdido pero muy vivo. Spencer vaciló. No era así como se suponía que debía ser. Esa vacilación le costó todo. David atacó por detrás con precisión clínica.
Una llave de estrangulamiento dejó a Spencer inconsciente en segundos, y Gabriel se materializó desde los restos del coche, habiendo interpretado su papel a la perfección. Buena actuación, dijo David mientras ataban las manos y los pies de Spencer con bridas. ¿Crees que te equivocaste de vocación como actor? Siempre quise probar la actuación de método, respondió Gabriel, revisando el rifle de Spencer. Grado profesional. Alguien le suministró a este chico equipo serio. Cargaron al inconsciente Spencer en la furgoneta de Gabriel y condujeron a un pozo de mina abandonado a 20 millas más adentro en las montañas. Cuando Spencer recuperó la conciencia, estaba encadenado a una silla de metal en lo que una vez fue una oficina minera, iluminada solo por focos a batería. Buenos días, Spencer, dijo David, su voz conversacional. Creo que tenemos que hablar sobre tu relación con mi esposa. Los ojos de Spencer se abrieron de par en par al reconocerlo. Se supone que estás muerto. Me lo dicen mucho. David acercó una silla y se sentó frente a Spencer. Esto es lo que va a pasar. Me vas a contar todo sobre quién te contrató, quién te suministró el equipo y cuál era el verdadero objetivo. Si me mientes, mi amigo Gabriel de allí comenzará a quitarte pedazos con ese cuchillo tan afilado que sostiene. No sé de qué estás hablando. Yo solo. La hoja de Gabriel abrió un corte superficial en el antebrazo de Spencer antes de que pudiera terminar la frase. Spencer gritó más por el shock que por el dolor. Déjame aclarar algo, continuó David como si nada hubiera pasado. Pasé 15 años en los rincones más oscuros del mundo haciendo cosas que te darían pesadillas. He interrogado a líderes de cárteles, terroristas y criminales de guerra. Tú solo eres un criminal de pacotilla que pensó que podía matar a un ajustador de seguros suburbano. Esto puede ser por las buenas o por las muy, muy malas. Tú eliges. La fachada de tipo duro de Spencer se desmoronó. Krista dijo que solo eras un empollón de seguros. Nunca dijo nada sobre esto. ¿Qué más te dijo Krista? Dijo que venía dinero. Mucho dinero. Si podíamos hacer que tu muerte pareciera accidental. Alguien le estaba pagando para asegurarse de que nunca más les causaras problemas. ¿Quién le estaba pagando? No sé, un tipo del gobierno con el pelo canoso. Se reunió con ella una vez, le dio un maletín lleno de dinero y dijo que habría más cuando el trabajo estuviera hecho. David intercambió miradas con Gabriel. Lloyd Gray estaba definitivamente involucrado, pero necesitaban más. ¿Cuánto tiempo ha estado Krista planeando esto? Meses, quizás más. Dijo que lo había estado preparando durante años. Ganándose tu confianza, aprendiendo tus rutinas. Spencer hablaba rápido ahora, la desesperación lo hacía cooperativo. Pero algo cambió recientemente. Se asustó. Dijo que alguien estaba haciendo preguntas sobre ti. Y que si descubrían quién eras realmente, todos estaríamos muertos. David sintió que las piezas encajaban. Alguien había descubierto su verdadera identidad y estaba presionando a Gray para eliminarlo. ¿Pero quién? ¿Y qué creían que David sabía que valiera la pena matar? ¿Y el dinero del seguro? Eso solo era un extra. El pago real se suponía que vendría del tipo del gobierno después de que se confirmara tu muerte. David se levantó, su decisión tomada. Spencer Bayard había cumplido su propósito. Gabriel, lleva al señor Bayard a dar un paseo. Asegúrate de que tome un poco de aire fresco. El rostro de Spencer se puso blanco. Espera, te lo conté todo. ¿Teníamos un trato? No, dijo David, su voz tan fría como la piedra en invierno. Tuvimos un interrogatorio. Intentaste matarme. Esa es una deuda que solo se puede pagar de una manera. Mientras Gabriel arrastraba a Spencer más adentro del pozo de la mina, el teléfono de David vibró. Un mensaje de Krista. ¿Estás bien? Vi noticias sobre un accidente en Devil's Bend esta mañana. Por favor, llámame. David sonrió y respondió. Estoy bien. Tomé una ruta diferente hoy. Nos vemos esta noche. Te quiero también. Era hora de hacerle una visita a su esposa. Capítulo 5. La máscara cae.
Krista estaba paseando por la sala de estar cuando David llegó a casa esa noche, su fachada cuidadosamente construida mostrando grietas por primera vez en 8 años. Corrió hacia él con un alivio que parecía casi genuino, echándole los brazos al cuello. Gracias a Dios que estás bien, susurró contra su pecho. Cuando oí lo del accidente, pensé. ¿Pensaste qué? Preguntó David, su voz suave pero sus ojos observando su rostro con atención. ¿Qué me había pasado algo? La radio dijo que un coche se había salido de Devil's Bend esta mañana. Misma marca y modelo que el tuyo. Ella se apartó para mirarlo, y David vio algo parpadear en sus facciones. Decepción. ¿Miedo? Estaba tan asustada. Decidí tomar la autopista. Quería escuchar las noticias en mi trayecto. David le acarició el pelo de la misma manera que lo había hecho 1000 veces antes. Extraño que supieras que era mi marca y modelo. ¿De verdad dieron tantos detalles en la radio? El color se fue del rostro de Krista, pero se recuperó rápidamente. Yo llamé a la policía cuando no pude contactarte. Dijeron que el coche coincidía con tu descripción. Lo curioso de eso, dijo David, su voz aún conversacional, es que hablé con la policía. Nadie con tu descripción llamó por mí hoy. Krista retrocedió, sus ojos verdes mirando hacia la puerta. Ese fue su segundo error. El primero había sido intentar que lo mataran. El tercero sería pensar que podía huir. David, no entiendo lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada, Krista. Estoy afirmando hechos. David caminó hacia su caja fuerte y sacó una tableta, mostrándole imágenes de vigilancia de ella y Spencer en el motel. Hecho número 1, me has estado engañando con Spencer Bayard durante 6 meses. Hecho número 2, has estado planeando mi muerte durante aún más tiempo. Hecho número 3, no eres quien has fingido ser durante los últimos 8 años. La máscara de Krista finalmente se cayó por completo. La esposa cálida y amorosa desapareció, reemplazada por alguien frío y calculador. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Lo del romance? Desde ayer. ¿Lo de que eres una estafadora profesional contratada para seducirme y finalmente eliminarme? Desde hace unos 20 minutos. ¿Dónde está Spencer? Spencer no se unirá a nosotros. Tuvo un encuentro desafortunado con gente muy poco amigable. David dejó la tableta y estudió el rostro de su esposa. La pregunta es si serás más cooperativa que él. La mano de Krista se movió hacia su bolso, pero David fue más rápido. Le sujetó la muñeca con una fuerza que podría romper huesos y le quitó suavemente la pequeña pistola que había estado buscando. Krista Warren, dijo, revisando el arma. Nacida en Detroit, arrestada 2 veces por fraude antes de los 20. Miembro del Grupo Meridian, una organización muy exclusiva que se especializa en infiltración y eliminación a largo plazo. Tu controlador era Lloyd Gray, y tu misión era monitorear y finalmente eliminar a un operativo retirado con nombre en clave La Parca. No sabes nada de lo que te estás metiendo, siseó Krista, toda pretensión de afecto desaparecida. Gray no trabaja solo. Hay gente por encima de él. Gente que quemará toda esta ciudad hasta los cimientos para asegurarse de que permanezcas enterrado. ¿Quiénes son? Hombres que limpian los desastres del gobierno. Hombres que no dejan cabos sueltos. La sonrisa de Krista era afilada como una navaja. Mataste a mucha gente en tu carrera, David. Alguien muy importante quiere asegurarse de que ninguna de esas operaciones salga a la luz. David sintió el familiar escalofrío del reconocimiento. Esto no era por venganza o dinero. Era para encubrir operaciones encubiertas que podrían destruir carreras y derrocar gobiernos si se hacían públicas. Alguien en la comunidad de inteligencia estaba eliminando a operativos retirados para proteger sus propios intereses. ¿Cuántos más? ¿Qué? ¿Cuántos otros operativos retirados han sido eliminados? No lo sé. Mi trabajo era solo tú. El miedo de Krista finalmente se mostraba a través de su ira. Pero Gray tiene equipos trabajando por todo el país. Tú solo eras un nombre en una lista muy larga. David procesó esta información con la mente analítica que lo había mantenido vivo a través de décadas de operaciones peligrosas.
Alguien estaba llevando a cabo una purga sistemática de veteranos de operaciones encubiertas, y habían estado utilizando organizaciones criminales para hacer el trabajo sucio. Era brillante y despiadado, y tenía que ser detenido. ¿Quién dirige la operación? No lo sé. Gray lo compartimentaba todo. Solo conocía mi objetivo y mi misión. La voz de Krista se quebró. Por favor, David. Solo estaba haciendo un trabajo. No era personal. Se volvió personal en el momento en que dijiste, sí, quiero, en nuestra boda. La voz de David era gélida. Se volvió personal cada mañana cuando me besabas para despedirte. Se volvió personal cuando compartiste mi cama durante 8 años mientras planeabas mi asesinato. La voz de Gabriel llegó a través del auricular de David. La Parca, tenemos compañía. 3 vehículos acercándose desde el sur. De estilo militar, moviéndose rápido. David maldijo en silencio. Alguien había descubierto que su plan había fallado. Cambio de planes, le dijo a Krista. Nos vamos ahora. No voy a ninguna parte contigo. Sí, vas. Porque esos vehículos que se acercan no vienen a rescatarte. Vienen a limpiar cabos sueltos. Y en su mundo, tú ahora también eres un cabo suelto. El sonido de cristales rotos desde el frente de la casa puntuó sus palabras. Los ojos de Krista se abrieron de par en par al darse cuenta de la verdad. Había sobrevivido a su utilidad para sus controladores. Puerta trasera, ordenó David, agarrando su bolsa de huida y tirando de Krista con él. Muévete rápido, mantente agachada e intenta que no nos maten a los dos. Mientras se deslizaban por la parte trasera de la casa, David podía oír a hombres moviéndose por las habitaciones que acababan de abandonar. Profesionales, silenciosos, eficientes, el tipo de hombres con los que una vez había trabajado. Ahora lo estaban cazando a él. Capítulo 6. Sin vuelta atrás. El almacén abandonado que Gabriel había asegurado se convirtió en su base de operaciones temporal mientras la casa de David era invadida por equipos de limpieza. A través de equipos de vigilancia de largo alcance, observaron a equipos tácticos registrar sistemáticamente la propiedad y eliminar cualquier evidencia de que David Holden hubiera existido. Están siendo minuciosos, observó Gabriel, ajustando el zoom de su cámara. Parece que se están preparando para simular un allanamiento de morada que salió mal. Tu cuerpo probablemente aparecerá en unos días, junto con el de Krista. Excepto que no vamos a estar allí para hacer de cadáveres. David se volvió hacia Krista, que estaba atada a una silla con bridas y parecía significativamente menos compuesta que esa mañana. Háblame de la operación de Gray. ¿Cómo se comunica con sus equipos? Teléfonos satelitales encriptados. Cada líder de equipo tiene contacto directo, pero los operativos en el campo solo conocen a sus objetivos específicos. La voz de Krista era ronca. Todo está diseñado para que si un equipo es comprometido, no pueda exponer a los demás. ¿Cuántos equipos? No sé exactamente. Quizás una docena. Cada uno infiltrado en diferentes ciudades, cazando diferentes objetivos. Ella miró a David con algo que podría haber sido arrepentimiento. Tienes que entender, pensábamos que solo eras un ajustador de seguros retirado. Si hubiéramos sabido quién eras realmente. Habríais traído más potencia de fuego, terminó David. O habríais corrido como el diablo. La opción inteligente habría sido correr. Gabriel levantó la vista de su portátil. He estado monitoreando las frecuencias policiales y de emergencia. Aún no hay informes de cuerpos en tu casa, lo que significa que todavía te están buscando. Pero David, he captado algo interesante. Ha habido mucha charla sobre un grupo de trabajo federal que realiza entrevistas de rutina con veteranos en la zona. Entrevistas de rutina. La risa de David fue amarga. Están acelerando el cronograma. Algo los asustó y los hizo moverse más rápido de lo planeado. ¿Qué podría hacerles arriesgarse a ser descubiertos así? David estudió de nuevo las imágenes de vigilancia de su casa, notando la eficiencia y el equipo de los equipos. Alguien se enteró de la operación. Quizás un periodista, quizás otra agencia de inteligencia. Están tratando de eliminar a todos los objetivos antes de que la historia salga a la luz.
Lo que significa que tenemos que movernos rápido, dijo Gabriel. ¿Cuántos nombres crees que hay en su lista? Basado en las operaciones en las que estuve involucrado, al menos 50 objetivos activos, quizás más. David sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros. Eran hombres y mujeres con los que había servido. Personas que habían arriesgado sus vidas por su país y ahora estaban siendo asesinadas para proteger los secretos de algún burócrata. No podemos salvarlos a todos, dijo Gabriel en voz baja. No, pero podemos hacer que los responsables paguen por cada una de las muertes. David se volvió hacia Krista. Necesito nombres. Todos los que conociste, todos los que Spencer mencionó, cada contacto que Gray te dio. ¿Y si te ayudo? Entonces podrías vivir lo suficiente para ver cómo se hace justicia. Si no lo haces, morirás esta noche cuando el equipo de limpieza de Gray se dé cuenta de que todavía respiras. Krista lo miró fijamente durante un largo momento y luego comenzó a hablar. Les dio direcciones, números de teléfono, lugares de reunión y códigos de protocolo. Más importante aún, reveló que la operación de Gray tenía un centro de coordinación central, un complejo en las afueras de Bend, Oregón, desde donde dirigía todo el programa. ¿Cuánta gente hay en el complejo? No sé, quizás 20. Se supone que parece una empresa de seguridad privada, pero en realidad es el centro neurálgico de todos los equipos. La voz de Krista bajó de tono. David, esta gente no solo elimina objetivos. Destruyen todo, familias, amigos, cualquiera que pueda hacer preguntas incómodas. ¿Estás tratando de apelar a mi conciencia? Estoy tratando de decirte que ir tras ellos es un suicidio. Incluso si de alguna manera lograras entrar en el complejo, nunca saldrías con vida. Gabriel levantó la vista de su equipo. Probablemente tenga razón sobre las probabilidades. Pero puede que no necesitemos salir con vida para cumplir la misión. David asintió lentamente. Gabriel estaba hablando de una misión suicida, entrar, destruir la operación, acabar con tantos como fuera posible antes de que fueran superados. Era el tipo de misión que habían realizado juntos en los viejos tiempos, cuando la causa era más importante que la supervivencia. Hay otra opción, dijo David. Cambiamos las tornas por completo. En lugar de huir de la operación de Gray, hacemos que vengan a nosotros. ¿Cómo? Llevamos a Krista al complejo. Les decimos que queremos hacer un trato. Su vida a cambio de un pasaje seguro fuera del país. Estarán tan seguros de su capacidad para manejar a 2 operativos retirados que nos llevarán directamente a su fortaleza. ¿Y entonces? Entonces les mostraremos lo que 2 fantasmas pueden lograr cuando dejan de jugar según las reglas. Krista los miró con creciente alarma. Estáis locos. Esto no es una película de acción. Esta gente son profesionales. Nosotros también, dijo David. La diferencia es que no tenemos nada que perder. Gabriel ya estaba empacando explosivos y armas en un nuevo juego de bolsas de lona. ¿Cuándo nos vamos? Esta noche. La gente de Gray esperará que huyamos, que intentemos desaparecer. No esperarán que entremos por su puerta principal con un rehén y una sonrisa. Mientras se preparaban para lo que probablemente sería su última misión, David se encontró pensando en la vida que estaba dejando atrás. David Holden, el ajustador de seguros, había sido una mentira, pero había sido una mentira cómoda. Durante 8 años, casi había creído que podía ser normal, que podía dejar atrás la violencia y la muerte. Ahora, se preparaba para volver a esa oscuridad, probablemente para siempre. Pero esta vez, no lucharía por conceptos abstractos como la seguridad nacional o los objetivos políticos. Esta vez, luchaba por algo más simple y personal, el derecho a existir sin mirar por encima del hombro y justicia para las personas que habían sido asesinadas mientras confiaban en que su gobierno los protegería. La parca estaba completamente despierta ahora, y estaba muy enfadada. Capítulo 7. En la boca del lobo. El complejo en las afueras de Bend se veía exactamente como lo que pretendía ser, una empresa de seguridad privada con un modesto edificio rodeado por una cerca de alambre y discretas cámaras de vigilancia. Pero el ojo entrenado de David detectó los detalles que revelaban su verdadera naturaleza, el espaciado de las torres de vigilancia,
los campos de tiro desde cada posición y el sutil refuerzo del edificio principal que podría resistir un asalto militar. 23 personas en el lugar, informó Gabriel, bajando sus binoculares. Cuento 6 guardias exteriores, probablemente otra docena dentro del edificio principal, más personal de apoyo. Más de lo que esperaba. Se lo están tomando en serio. ¿Puedes culparlos? 2 operativos, muertos, acaban de presentarse en su puerta con un activo desaparecido y han pedido una reunión. El plan era elegantemente simple. Gabriel permanecería afuera con Krista, ostensiblemente como respaldo y garantía del buen comportamiento de David. David entraría solo para negociar su rendición a cambio de un pasaje seguro. Una vez dentro, colocaría las microcargas de Gabriel en toda la estructura de soporte del edificio. Cuando David estuviera listo, Gabriel detonaría las cargas y asaltaría el complejo desde el exterior mientras David eliminaba a todos los que estuvieran dentro. Era un movimiento de pinza clásico que había funcionado en una docena de países diferentes contra enemigos que nunca lo vieron venir. La señal serán 3 destellos rápidos con la linterna de bolsillo, confirmó David. Dame 15 minutos para ponerme en posición. Si no recibes la señal, entonces vuela todo el lugar de todos modos y lárgate de aquí. David se acercó a la puerta principal del complejo con las manos visibles y las armas claramente enfundadas. Los guardias eran profesionales pero relajados. Lo estaban esperando. ¿David Holden?, preguntó uno de ellos. Ese soy yo. Creo que Lloyd Gray me está esperando. Sígueme. Mantén las manos donde pueda verlas. El interior del edificio principal estaba amueblado de forma espartana pero tecnológicamente sofisticado. David contó al menos 8 hombres en la planta baja, todos armados y alerta, pero no activamente hostiles. Lo escoltaron a un ascensor que descendió 2 niveles bajo tierra. El sótano reveló la verdadera naturaleza del complejo. Bancos de monitores mostraban señales de vigilancia de todo el país, y David reconoció algunas de las ubicaciones, hogares de personas con las que había servido, hombres y mujeres que no tenían idea de que estaban siendo observados por equipos que se preparaban para matarlos. Lloyd Gray estaba esperando en una sala de conferencias que parecía un centro de reuniones militares. Era mayor de lo que David recordaba, su cabello ahora completamente plateado, pero sus ojos aún conservaban la fría inteligencia que lo había convertido en uno de los controladores más efectivos del negocio. Hola, David. ¿O prefieres la parca? Depende de a cuál de los dos le hables. David tomó el asiento ofrecido frente a Gray, notando las posiciones de los 4 guardias estacionados alrededor de la sala. Ahora mismo, solo soy un hombre que quiere hacer un trato. Mataste a Spencer Bayard y a 4 de mis mejores hombres. ¿Por qué haría yo un trato contigo? Porque tengo información que necesitas y porque matarme no resolverá tu problema más grande. Gray se reclinó en su silla. Ilumíname. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre la operación Ocaso. Alguien con suficientes recursos y acceso para complicarte mucho la vida si conecta los puntos correctos. David observó atentamente el rostro de Gray. La pregunta es si van tras de ti específicamente o si se han topado con algo más grande. La operación Ocaso había sido la última misión oficial de David, la eliminación de una célula terrorista en Siria que vendía armas químicas al mejor postor. Pero la operación se había torcido cuando descubrieron que los terroristas eran en realidad activos de la CIA utilizados para rastrear envíos de armas a Irán. A David y su equipo se les había ordenado eliminar a todos los involucrados, incluidos los operativos estadounidenses que habían sido mantenidos en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de su misión. Ocaso ha estado clasificado por encima de tu nivel durante 10 años, dijo Gray. Las clasificaciones no significan mucho cuando las personas equivocadas comienzan a hacer las preguntas correctas. David se inclinó hacia adelante. Alguien lo sabe, Lloyd, y saben lo suficiente como para hacer que tu eliminación sistemática de los veteranos de Ocaso parezca exactamente lo que es, un encubrimiento. La compostura de Gray flaqueó ligeramente. ¿Qué quieres? Pasaje seguro para mí y mi compañero. Nuevas identidades, papeles limpios, suficiente dinero para desaparecer permanentemente. David extendió las manos. A cambio, te diré quién ha estado investigando Ocaso y qué tan cerca están de exponerlo todo. ¿Y Krista? Krista es un seguro.
Vivirá mientras cumplas nuestro acuerdo. Gray guardó silencio durante un largo momento, estudiando el rostro de David. Sabes que no puedo dejarte marchar. Sabes demasiado sobre demasiadas operaciones. Entonces tenemos un problema. Porque si no salgo de aquí con vida, mi compañero tiene instrucciones de revelar todo lo que sé sobre Ocaso a todos los principales medios de comunicación del país. Estás faroleando. David sonrió fríamente. ¿Lo estoy? Enviaste un equipo a matar a un ajustador de seguros suburbano, y ahora estás sentado frente a la parca en tu instalación más segura. ¿Te parezco alguien que hace amenazas en vano? Gray hizo un gesto a uno de sus hombres, quien le susurró algo al oído. David aprovechó la distracción para escanear la sala con más cuidado, notando el sistema de ventilación, los paneles eléctricos y los soportes estructurales. Las cargas de Gabriel tendrían que colocarse con precisión para derribar esta instalación subterránea. He sido autorizado a hacerte una oferta, dijo Gray finalmente. Inmunidad total, nuevas identidades y reubicación en cualquier parte del mundo. Todo lo que necesito a cambio es el nombre de tu fuente y tu palabra de que esto termina aquí. Eso es generoso. Casi demasiado generoso. La voz de David llevaba un matiz de sospecha. ¿Qué no me estás diciendo? La operación es más grande de lo que crees. ¿Ocaso fue solo el principio? Hay docenas de operaciones clasificadas que podrían destruir el aparato de inteligencia de este país si se hicieran públicas. La voz de Gray era urgente ahora. No somos los malos aquí, David. Estamos tratando de proteger la seguridad nacional. Asesinando a la gente que sirvió a su país. Protegiendo secretos que podrían causar la muerte de miles de personas inocentes si cayeran en las manos equivocadas. David había oído esta justificación antes, generalmente de hombres que estaban a punto de pedirle que hiciera algo que lo atormentaría en sus sueños para siempre. Lo aterrador era que Gray probablemente creía cada palabra que decía. Muéstrame, dijo David. ¿Qué? Muéstrame lo que estás protegiendo. Muéstrame esas operaciones que son tan peligrosas que justifican asesinar a veteranos mientras duermen. Gray vaciló, luego asintió a uno de sus hombres. Saca los archivos de Ocaso. ¿Todos ellos? Mientras el guardia se movía hacia un terminal de computadora, David empuñó una de las microcargas de Gabriel. No era más grande que una moneda y se adheriría a cualquier superficie metálica. Tenía 6 de ellas, suficientes para derribar todo el complejo subterráneo si se colocaban correctamente. La primera carga fue debajo de su silla cuando cambió de posición. La segunda fue en el panel eléctrico cuando se levantó para examinar los documentos que Gray le mostraba. Cada colocación fue suave, natural, indetectable. Pero mientras David leía los archivos, comenzó a entender por qué Gray estaba tan desesperado por mantenerlos en secreto. ¿Ocaso no había sido un incidente aislado? Durante los últimos 15 años, equipos de operaciones encubiertas habían estado eliminando sistemáticamente activos estadounidenses que habían aprendido demasiado sobre operaciones ilegales realizadas en suelo extranjero. No estaban protegiendo la seguridad nacional. Estaban protegiendo las carreras y la libertad de hombres que habían convertido a la comunidad de inteligencia en su empresa criminal personal. Y David Holden, la parca, había sido su arma más efectiva. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La revelación golpeó a David como un golpe físico. La operación Ocaso no se había tratado de detener ventas de armas químicas. Se había tratado de eliminar testigos de tratos de armas ilegales realizados por los superiores de Gray. La célula siria que habían matado había estado intentando exponer a funcionarios estadounidenses que vendían armas a ambos lados del conflicto. Me convertiste en un equipo de limpieza, dijo David, su voz mortalmente tranquila. Cada objetivo que eliminé, cada misión a la que me enviaste, estaba asesinando testigos. Estabas protegiendo los intereses estadounidenses, replicó Gray, pero su voz carecía de convicción. A veces eso requiere decisiones difíciles. David colocó su tercera microcarga en una rejilla de ventilación mientras fingía apoyarse en la pared. ¿Cuántos otros lo saben? ¿Saben qué? ¿Cuántos otros operativos se dieron cuenta para que estaban siendo utilizados realmente? El silencio de Gray fue respuesta suficiente.
La eliminación sistemática de veteranos de operaciones encubiertas no se trataba solo de mantener secretos. Se trataba de silenciar a las personas que se habían dado cuenta de que se habían convertido en asesinos a sueldo. Todos ellos, dijo David. Cada nombre en tu lista se dio cuenta eventualmente. Por eso los estás matando. Os dimos a todos jubilaciones honorables, nuevas identidades, expedientes limpios, la oportunidad de vivir vidas normales. La voz de Gray era casi suplicante ahora. Todo lo que pedimos a cambio fue vuestro silencio. Y cuando el silencio no fue suficiente, decidiste que el silencio permanente era la única opción. La mano de David se movió hacia su arma oculta, pero los hombres de Gray fueron más rápidos, 4 armas apuntándole antes de que pudiera desenfundar. Pero David no intentaba escapar. Estaba ganando tiempo para Gabriel. Quiero ver la lista completa, dijo David. Cada nombre, cada operación, cada objetivo. David, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Muéstrame la lista, o empezaré a gritar hasta que tus vecinos llamen a la policía. Gray asintió a regañadientes, y uno de sus hombres mostró un archivo completo en la pantalla principal. El estómago de David se revolvió mientras leía los nombres. Docenas de hombres y mujeres con los que había servido, todos marcados como neutralizados en los últimos 2 años. Pero algunos nombres todavía estaban marcados como pendientes. Personas que todavía estaban vivas, todavía confiando en que su gobierno los protegería. Gabriel Burton, leyó David en voz alta. Interesante. También tienes a mi compañero marcado para eliminación. Está comprometido por asociación. ¿Sabes cómo funciona esto? David colocó su cuarta carga en el marco metálico de la puerta mientras Gray se concentraba en la pantalla. Y Marcus Webb, Sarah Chun, Tom Rodríguez. Estas personas nunca sirvieron en ninguna operación clasificada. Estaban haciendo preguntas, indagando sobre compañeros desaparecidos. La máscara de Gray se estaba deslizando por completo ahora. No podíamos arriesgarnos a ser descubiertos. Así que los asesinasteis. Protegimos la seguridad nacional. La risa de David fue como un cristal rompiéndose. Os protegisteis a vosotros mismos. Esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional y todo que ver con encubrir crímenes de guerra. La quinta carga fue en la viga de soporte detrás de la silla de Gray. Faltaba una más. Incluso si eso fuera cierto, ¿cuál es tu alternativa?, exigió Gray. ¿Exponerlo todo? ¿Destruir las capacidades de inteligencia estadounidenses? ¿Hacer que maten a miles de operativos activos? Mi alternativa es la justicia. David colocó la última carga en el soporte del techo mientras alcanzaba un documento. Empezando por la gente de esta habitación. Los ojos de Gray se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que David estaba haciendo realmente. ¡Mátenlo! Pero David ya se estaba moviendo. La mesa de conferencias volcó, proporcionando una cobertura temporal mientras las balas destrozaban el aire donde había estado. Rodó detrás de un archivador y pulsó su radio. Gabriel, enciéndelo. Las microcargas detonaron simultáneamente, derribando la mitad del techo y sumiendo la habitación en la oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron segundos después, revelando una escena de caos y destrucción. 2 de los hombres de Gray estaban caídos, aplastados por los escombros. Gray mismo estaba atrapado bajo la mesa volcada, la sangre manando de una herida en la cabeza. Los guardias restantes estaban desorientados, su visión nocturna destruida por la explosión. David se movió a través del humo como el fantasma que siempre había sido. El primer guardia murió con el cuchillo de David entre sus costillas antes de saber qué estaba pasando. El segundo logró girar su arma antes de que David le rompiera el cuello con precisión quirúrgica. Arriba, el asalto de Gabriel al complejo había comenzado. El sonido de explosiones y disparos automáticos resonaba a través del edificio dañado. Por favor, jadeó Gray desde debajo de la mesa. Solo seguía órdenes. Yo también, replicó David, liberando a Gray. Durante 15 años, seguí tus órdenes y maté a buena gente porque me dijiste que eran enemigos. Ahora sigo mis propias órdenes. David, espera. El cuchillo se deslizó entre las costillas de Gray con eficiencia practicada,
encontrando su corazón con precisión letal. Los ojos de Gray se abrieron de par en par, y luego quedaron vacíos. David pulsó su radio de nuevo. Informe de situación. Complejo asegurado, respondió la voz de Gabriel. Pero tenemos compañía en camino. Múltiples vehículos, quizás a 10 minutos. Recibido. Subo. David recogió los archivos más incriminatorios del sistema informático destruido y se dirigió a la superficie. El complejo era una zona de guerra. Guardias muertos esparcidos por el patio. Edificios en llamas, vehículos destruidos. Gabriel había sido minucioso. ¿Krista?, preguntó David. Asegurada en la furgoneta. Ha estado muy cooperativa desde que empezó el tiroteo. Bien. Vámonos. Mientras se alejaban del complejo en llamas, David sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de plenitud. Lloyd Gray y su operación habían terminado. Pero más importante aún, la lista de objetivos moriría con ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriel. Ahora desaparecemos. Nuevas identidades, nuevas vidas, nuevas reglas. David miró hacia el humo que se elevaba del complejo. Y si alguien más decide venir tras operativos retirados, aprenderán lo que pasó aquí. En la parte trasera de la furgoneta, Krista habló por primera vez desde que comenzó el asalto. Sabes que esto no lo terminará. Gray era solo un mando intermedio. Las personas que realmente dirigen estas operaciones todavía están ahí fuera. Entonces más les vale que nunca nos crucemos de nuevo, replicó David. Porque la próxima vez, no seré tan misericordioso. Capítulo 9. Protocolo Fantasma. 3 meses después, David Holden murió oficialmente en un accidente de senderismo en las montañas Cascade. Su cuerpo nunca fue recuperado, lo cual no fue sorprendente dado el terreno traicionero y la reciente actividad de avalanchas en la zona. Su funeral fue muy concurrido por colegas de la compañía de seguros que lo recordaban como un hombre tranquilo y confiable que había amado profundamente a su esposa. Krista Warren Holden lo heredó todo, interpretó a la viuda afligida de manera convincente y desapareció 6 semanas después, cuando quedó claro que la organización de Lloyd Gray había sido completamente desmantelada. La investigación del FBI sobre el ataque al complejo había expuesto una red de operaciones ilegales que abarcaba 3 décadas, lo que resultó en audiencias en el Congreso y la renuncia de varios funcionarios de alto rango. Pero el hombre que se hacía llamar Michael Torres ya no tenía interés en la política ni en la justicia. Poseía un pequeño negocio de pesca charter en Belice, vivía en una casa sin vecinos en 20 millas a la redonda y no había hablado con otro ser humano durante semanas. Gabriel dirigía una tienda de buceo al otro lado de la isla bajo el nombre de Carlos Méndez, y se reunían para tomar una copa exactamente una vez al mes para compartir información y asegurar la supervivencia continua del otro. El dinero de la operación de Gray, casi 12 millones en criptomonedas no rastreables, se había dividido equitativamente entre ellos. Era suficiente para vivir cómodamente para siempre, asumiendo que fueran cuidadosos y se mantuvieran fuera del radar. Pero David había aprendido que algunos fantasmas no podían permanecer enterrados. El mensaje llegó a través de un canal encriptado que había establecido para comunicaciones de emergencia. Un simple texto, paquete entregado. Problema resuelto. Gracias por la recomendación. Era de Sarah Chun, uno de los nombres de la lista de objetivos de Gray. Había sobrevivido a la purga y, aparentemente, había estado ocupada. En los últimos 3 meses, mensajes similares habían llegado de otros supervivientes, hombres y mujeres que habían seguido el consejo de David y habían ido tras sus posibles asesinos antes de que pudieran atacar. La red se estaba reformando, pero esta vez operaba bajo reglas diferentes. Sin supervisión gubernamental, sin misiones oficiales, sin ambigüedad moral sobre los objetivos. Eran fantasmas cazando monstruos, y eran muy buenos en su trabajo. El teléfono satelital de David vibró con una llamada entrante. Gabriel, ¿viste las noticias?, preguntó Gabriel sin preámbulos. ¿Qué noticias? El senador Morrison encontrado muerto en su apartamento de Washington. Aparentemente un suicidio, pero los detalles no cuadran. David abrió el feed de noticias en su portátil. El senador Robert Morrison había sido uno de los nombres en los archivos de Gray, un político que se había beneficiado de ventas de armas ilegales durante más de una década.
Su suicidio tenía todas las características de una eliminación profesional. ¿Nuestra gente?, preguntó David. Tiene que ser. Morrison estaba demasiado bien protegido para criminales al azar, y las grabaciones de seguridad muestran anomalías consistentes con nuestro entrenamiento. David sintió una agitación familiar en su pecho. No satisfacción, exactamente, sino reconocimiento. Se estaba sirviendo una especie de justicia, aunque no fuera del tipo que ocurre en los tribunales. ¿Alguna noticia de los otros? Chun se reportó la semana pasada. Webb está manejando algo en Phoenix. Rodríguez se desconectó hace 3 días, pero eso es normal en él. Gabriel hizo una pausa. David, ¿hay algo más? ¿Krista se puso en contacto? El nombre golpeó a David como un golpe físico. Había asumido que Krista había desaparecido en el programa de protección de testigos o había huido del país por completo. ¿Qué quería? Información. Ha estado rastreando la misma red que nosotros, pero desde fuera. Aparentemente, la organización de Gray tenía conexiones internacionales que no conocíamos. Y quiere reunirse. Dice que tiene información sobre una operación en Europa del Este que todavía está activa. David miró las aguas del Caribe, pensando en la mujer que había compartido su cama durante 8 años mientras planeaba su asesinato. Lo lógico era ignorarla por completo. Krista Warren era una operativa entrenada que ya lo había traicionado una vez. Confiar en ella de nuevo sería un suicidio. Pero si tenía razón sobre Europa del Este, podría haber otras redes aún operando, aún cazando a veteranos que habían servido fielmente a su país. ¿Dónde quiere reunirse? ¿Terreno neutral, lugar público? Sugirió la cafetería del aeropuerto de la ciudad de Guatemala. ¿Cuándo? Mañana, al mediodía. David cerró los ojos y trató de acceder a lo que quedaba de su conciencia. La jugada inteligente era permanecer muerto, seguir con sus chárteres de pesca y dejar que otros limpiaran el desastre. Se había ganado su retiro, y ya había pagado un precio más alto del que nadie debería pagar. Pero había 47 nombres en la lista de Gray. David había confirmado que 31 de ellos ya estaban muertos, y solo 12 de los supervivientes habían contactado con la red informal que habían establecido. Eso dejaba a 4 personas sin localizar. 4 veteranos que podrían seguir viviendo vidas normales, sin saber que alguien planeaba asesinarlos. Reserva el vuelo, dijo David finalmente. Pero Gabriel. Sí. Si esto es una trampa, si Krista trabaja para quien quiera que haya reemplazado a Gray, quiero que sepas que ha sido un honor servir contigo. Lo mismo digo, hermano. Pero si intenta traicionarte de nuevo, va a aprender que guardo rencor incluso más tiempo que tú. Mientras David empacaba su bolsa de huida para lo que podría ser su última misión, pensó en el hombre que había sido cuando todo esto comenzó. David Holden, el ajustador de seguros suburbano, había creído en las segundas oportunidades, en la redención, en la posibilidad de que la gente pudiera cambiar. La Parca sabía que no era así. Algunas personas no merecían segundas oportunidades, y algunas traiciones no podían ser perdonadas. Pero a veces, incluso los monstruos podían servir a un propósito útil si se les apuntaba en la dirección correcta. Krista Warren había intentado matarlo una vez. Mañana, descubriría que el hombre con el que se había casado nunca había existido realmente, y que el hombre al que había despertado era mucho más peligroso que cualquier cosa que pudiera imaginar. El fantasma iba a cazar una vez más. Fin. David Holden desapareció entre la multitud en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala y nunca más fue visto. Krista Warren fue encontrada muerta en su habitación de hotel a la mañana siguiente, víctima de un aparente robo. La investigación se cerró en una semana. Durante los 2 años siguientes, 17 funcionarios de alto rango murieron en accidentes, suicidios y crímenes fortuitos que no guardaban conexión entre sí, excepto en las mentes de las personas que sabían leer las señales. A veces la justicia lleva una placa y se sienta detrás de un estrado. A veces lleva un cuchillo y no deja testigos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.